Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal de Estudiante de Derecho en Guatemala. Recuerda, el canal donde de estudiante a estudiante compartimos los temas que hemos ido aprendiendo poco a poco a lo largo del semestre con todos los demás. Así que, comenzamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas reglas pueden llevarte a una multa o incluso a la cárcel, mientras que otras solo provocan vergüenza o rechazo social? Dos acciones, dos consecuencias. Por un lado, tenemos un ejemplo, colarse en la fila. Cuando estás en el supermercado, simplemente recibes rechazo social, ¿verdad? Miradas que juzgan y demás, o un poquito de vergüenza mientras te estás saltando los espacios. Por otro lado, por ejemplo, si lo que haces es evadir impuestos, ahí ya no solo hay vergüenza, ahí ya hay una multa, hay un proceso, ya hay una acción judicial, por así decirlo. Pero, ¿qué es lo que marca esas diferencias? Pensemos en las normas sociales como un género amplio, como un todo. Aquí tenemos de ejemplo un paraguas, ese paraguas que cubre a la sociedad, pero que de él cuelgan las clasificaciones que tenemos, cuatro específicamente que vamos a ver en el video de hoy. Las normas religiosas, las normas morales, el trato social y desde luego las normas jurídicas. Es importante tener en cuenta que las normas no describen algo que simplemente existe, sino es aquello que debe hacerse. La diferencia que seguramente estarás aprendiendo en Introducción al Derecho entre el ser y el deber ser. Del lado del ser tenemos la ley natural. Por ejemplo, la ley de la gravedad, aquella que dice que si un objeto es lanzado al vacío, este cae, ¿verdad? Este no pretende imponer algo a alguien. Este ser simplemente sucede. Por otro lado, tenemos la norma. La norma es aquella que se enfoca del lado del deber ser. ¿Por qué deber ser? Porque es aquello que debe realizarse. ¿De acuerdo? Es aquello que sí o sí, por ejemplo, debes pagar impuestos, debes respetar la vida. Y ojo, ya hablamos de la diferencia que separa la ley natural de la norma, pero también existe una regla técnica. Esta regla técnica surge, ¿verdad? De aquello que queremos alcanzar, un medio, un fin. Si quieres lograr esto, entonces haz aquello. Por ejemplo, no sé si alguna vez han comprado muebles en línea. Muchas veces vienen desarmados, vienen las piezas sueltas y lo que viene es un manual para construir ese mueble. Esa es una regla técnica. Pasos técnicos, valga la redundancia, a seguir para poder armar esa mesa. Pero entonces, ¿cómo es que evaluamos al mundo? ¿Cómo es que emitimos esos juicios? Tenemos dos clasificaciones muy importantes. Los juicios enunciativos, ¿verdad? Que son de el ser, simplemente evalúan si algo es verdadero o falso, ¿verdad? Como por ejemplo, hay mucho calor, la temperatura está a tantos grados. Y por otro lado, los juicios normativos del deber ser, ¿verdad? Que son aquellos que te indican qué hacer. Debes cumplir con ciertas obligaciones. Ahora bien, cuando hablamos de reglas, podemos dividirlas, ¿verdad? O hacer un mapita mental por ahí, como el que ven en pantalla, donde tenemos por un lado las normas tecnológicas, que son las reglas para hacer algo, como lo que hablábamos antes, o acá tenemos otro buen ejemplo, instalar un tomacorriente, por ejemplo, o hacer una factura electrónica con la aplicación de FEL, de la SAT, ¿verdad? Son normas tecnológicas, pero no debemos olvidar por ahí un detalle que estábamos dejando atrás, las normas ideológicas, ¿verdad? Que más que dejarlas atrás no las habíamos mencionado como tal su nombre, ¿verdad? Las normas ideológicas son las reglas para vivir en sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué buscan lograr cada una? Las tecnológicas, un resultado práctico, ¿de acuerdo? Mientras que las ideológicas, orientar la conducta humana. Pero regresemos al ejemplo del paraguas. ¿Se acuerda? Este ejemplo donde colgaban del paraguas cuatro elementos muy importantes. El primero de ellos, ojo, sin ningún orden en particular, simplemente
conforme vamos mostrando acá la información. Ese primer elemento son las normas religiosas, ¿verdad? ¿Cuál es su enfoque? Un ser supremo, por ejemplo, Dios, ¿verdad? ¿Cuál es su sanción? Pues, no sé, la conciencia o el castigo espiritual que nos dice la Biblia que va a ocurrir si cometemos un pecado, por ejemplo, ¿de acuerdo? O incluso las autoridades religiosas, las normas que puedan imponernos, ¿de acuerdo? O las sanciones, mejor dicho, que puedan imponernos. Y, por ejemplo, el cumplir con el diezmo es una norma religiosa, el códigos de vestimenta, ¿de acuerdo? Y una serie más, ¿verdad? Que ustedes, según la religión que profesen, conocerán. Por otro lado, tenemos las normas morales. Estas son más internas, ¿de acuerdo? Estas dependen de tu propia conciencia. ¿Cuál es el enfoque entonces? Precisamente eso. ¿Cómo distinguimos nosotros en nuestra mente el bien y el mal? ¿De acuerdo? ¿Cuál es la sanción? Remordimiento, culpa, cargo de conciencia. Aquí no hay alguien diciéndome que está mal. Aquí soy yo sintiendo que hice mal. Ese es mi castigo. Ojo, ni en las religiosas ni en estas hay, por ejemplo, un castigo con cárcel, ¿verdad? O con una multa a pagar. No hay un castigo legal, por así decirlo. Aún son castigos, ¿verdad? Que no tienen una obligatoriedad más que el cumplir o la convicción propia de nosotros mismos a cumplirlo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una norma moral es que debo decir la verdad, debo ser honesto, debo ser honrado, no tengo que traicionar a los demás, ¿verdad? Es actuar aunque nadie me esté viendo, ¿de acuerdo? Y el castigo pues viene, obviamente como nadie me está viendo, de mí mismo. Y esto evoluciona a normas de trato social, que es muy fácil confundirlos porque comparten un poquito la idea del bien y el mal, ¿de acuerdo? Pero la diferencia radica en quién emite el juicio en este caso, ¿verdad? Ya que las normas de trato social, o como también se les conoce, convencionalismos sociales, ¿verdad? Tienen un enfoque de ser cortés con los demás, la etiqueta, cómo comportarse, por ejemplo, en un restaurante, ¿verdad? El decoro, la convivencia sana en sociedad. ¿Cuál es la sanción? Crítica de las demás personas, vergüenza, ¿verdad? Se pierde el prestigio ante los demás. Por ejemplo, llegar tarde a una reunión. Todos te miran y te juzgan con cara de hasta ahorita veniste, ¿verdad? Hasta ahorita llegaste. Eh, estamos rompiendo una norma de trato social y el castigo es que me juzgan, ¿de acuerdo? Y por último, en estos cuatro pilares de las normas sociales tenemos las normas jurídicas, que ojo, una pregunta muy común es, ¿será que las normas jurídicas, al estar ya basadas en leyes, son también normas sociales? Porque venimos de hablar de moral, religión, convencionalismo social y todo pareciera que es algo muy de yo creo que está bien y el castigo es solo que me miran feo. Y ahora entramos a unas normas jurídicas que ya hay penas de cárcel, que ya hay multas, que ya hay sanciones formales obligatorias. em, y podemos creer entonces que se sale del resto de normas, pero no. Aquí la respuesta correcta a ¿será que las normas jurídicas son normas sociales? Es que sí, porque aunque están fundamentadas en ley y sus castigos están precisamente detallados en ley, siguen regulando la conducta social, siguen regulando la convivencia en sociedad. Ahora bien, ¿cuál es el enfoque? ¿Verdad? Regulan precisamente esa conducta, pero con un respaldo del Estado, ¿de acuerdo? Conceden derechos, ¿verdad? Pero también imponen obligaciones, ¿ok? Las características, ¿verdad? Pueden ser cosas como, por ejemplo, la bilateralidad, lo que hablábamos hace un momento, que así como tienes derechos, también tienes obligaciones. O la heteronomía, que de alguna forma nos dice que vienen impuestas por alguien más. No es como la moral, que es mi propia conciencia, mi propio pensamiento, ¿verdad? También la exterioridad, por lo mismo que les decía. Y ojo, hay una palabra ahí señalada de color rojo que vamos a mostrarla por acá, que es coercibilidad, que me voy a guardar para el final porque esta es la clave para diferenciar entre las normas jurídicas y el resto de normas sociales. ¿Y cuál es la sanción? Multa, pena,
cárcel, proceso judicial, etcétera. Pero bueno, les decía que iba a dejar para el final la palabra de coercibilidad porque antes quiero mostrar una historia. Es una historia ficticia, ¿verdad? No pasó en realidad, simplemente es una forma de narrativamente mostrar todos estos elementos que hemos aprendido hoy, ya acercándonos a al final del video. Porque, ojo, antes de mostrar la historia, si nosotros vemos, y aquí yo les diría, tomen un pantallazo para estudiar, porque esto resume los minutos anteriores del video, tenemos acá en esta tablita cuál es el origen, cuál es el enfoque y cuál es la sanción, tanto de las normas religiosas, morales, del trato social y de las normas jurídicas. Por lo tanto, esta es materia de examen para revisar sí o sí. Así que pantallazo y pasamos al ejemplo. Ella es Ana, un personaje ficticio, ¿verdad? Ana es una joven religiosa, imagínese la religión que usted quiera, no importa, solo para el ejemplo, pero que ha crecido pues en una familia de principios religiosos y demás, ¿verdad? La pueden ver ahí leyendo su Biblia, que tiene mensajes por toda la casa y demás. Pues resulta que a Ana la han invitado a una boda, pero no es cualquier invitada. Ana tiene un cargo importante en esa boda. ¿Verdad? En esa boda Ana tiene que pues pasar a leer la Biblia al frente de todos los pasajes que van acorde de esa boda. Pero ojo, una pausa importante antes de seguir con la historia. Mientras los invitados van llegando, por ahí alguien del staff, ajeno totalmente a Ana, ha estado empezando a conectar el equipo de sonido para la parte de la cena posterior a la ceremonia religiosa, ¿verdad? Y resulta que es novato, ¿verdad? El pobrecito lo dejaron ahí a su propia suerte, ¿verdad? Sin mayor inducción y le tocó que leer un manual de instrucciones para poder conectar el sonido. Obviamente, aquí lo que está haciendo este personaje extra es cumpliendo una regla técnica, siguiendo un manual, ¿verdad? Es decir, una norma tecnológica de la que hablábamos en paralelismo contrario a las normas ideológicas, ¿verdad? Una pausa en la historia ahí solo para mencionar el ejemplo. Regresando a la historia, ¿se acuerdan de Ana? Que era muy religiosa y que iba a tener una participación importante ante toda la gente leyendo la Biblia. Pues resulta que, no sé si fueron observadores en la imagen, en la primera imagen de la historia, Ana dejó la falda por unos pantalones con orificios en las rodillas, rotos a propósitos a la moda. Ojo, personalmente no tengo nada en contra de esto es un ejemplo ficticio, ¿verdad? Pero es bien sabido que en algunas religiones solo el hecho de portar pantalón por parte de las mujeres en un acto religioso importante, ¿verdad? Como es pasar al frente a leer la Biblia, está mal visto, ¿verdad? Se está quebrando acá entonces, se está quebrando acá una norma religiosa, ¿de acuerdo? Y como se está quebrando esas normas religiosas, resulta que el pastor le prohibió participar, ¿verdad? Ya no va a poder pasar a leer la Biblia, entonces ya le cambió la expresión a Ana, ¿verdad? Iba contenta, ya se siente un poco triste, pero el castigo, si se da cuenta, acá aún no es cárcel, aún no es multa, no es obligatorio, porque pues Ana pudiera decir, la iglesia es libre, yo me subo y leo de todas formas, pero la presión religiosa pues la obliga a no participar, ¿verdad? También el chico que estaba conectando el sonido, su castigo pues a lo mucho pudiera ser que el sonido funciona mal, ¿verdad? O que lo despidan o algo por el estilo. Pero aún no hay una ley que diga que es un delito conectar mal el sonido, o como en este caso, no hay una ley que diga que es un delito que las mujeres usen pantalón roto, por ejemplo. Ahora bien, como Ana se enojó y se hartó de ese castigo, ¿verdad? Pasó de su tristeza a cuando ya estaban todos los invitados posteriores a la ceremonia religiosa, ya todos esperando la cena, eh, a entrar desenfadada, tranquila, y en eso pues pasó tirando ahí una su bolsita de Tortrix, ¿verdad? Y en ese caso, pues tirar la basura en pleno piso de la fiesta, por así decirlo, se está rompiendo una norma de trato social. Aunque está mal, ¿verdad? Dejar suciedad, porque si se da cuenta, ni siquiera era la bolsita por ahí la que tiró, sino que las miguitas o algo, ¿verdad? Aunque de repente igual más adelante dejó tirada hasta la bolsa. Entonces, ¿cuál es el castigo acá? Porque obviamente es un espacio cerrado, seguramente hay personal de limpieza que va a recoger esa bolsa, pero ya se ganó las miradas de las demás personas, gente ahí cuchicheando que
digamos, hablando mal de ella por haber tirado las migas o la basura del Tortrix en el piso, de la golosina, como le quiera decir. Entonces, sigue sin ser un castigo de ley, simplemente es un castigo que las demás personas a través de su presión, incluso eh, por acá tenemos, por ejemplo, también aquí, aprovechando, ¿verdad? La situación, ejemplificamos, hay un juicio normativo, ¿verdad? ¿Por qué es un juicio normativo? Porque es alguien que está señalando algo que debe hacerse o que no está bien que se haga en este caso, como tirar la basura. Ella no debería tirar ahí la basura. Esta señora está emitiendo un juicio normativo. Pero por otra parte de la fiesta, ¿verdad? Hay alguien que ni se entera de lo que está pasando, ni vio todo lo que sucedió con Ana, ¿verdad? Y simplemente dice, hace demasiado calor aquí, estamos a más de 30 grados. Y este es un juicio enunciativo, porque no es algo que deba pasar, que deba hacerse, es algo que simplemente es el ser, ¿verdad? Y puede comprobarse si es verdadero o falso, nada más, ¿ok? Pero regresando a la historia. Además de tirar la basura, Ana ya estaba en modo de me da igual, todo me importa poco, todo, y rompe una norma moral. Ojo, ¿por qué es una norma moral y no un convencionalismo social? Porque nadie la está viendo. Se fue a una mesa en una esquinita donde nadie estaba cerca y sacó de su bolso una cerveza, ¿verdad? Ana dijo, nadie me está viendo, me voy a tomar mi cervecita. Es una norma moral porque el castigo únicamente a lo mucho es que después le dé cargo de conciencia, ¿verdad? Eh, es algo que solo ella sabe que hizo, es algo que está en su ser, que ella sabe que está mal, ¿verdad? Que para la moral está mal, digamos, beber en un espacio en el que no es correcto o no está bien visto y demás. Insisto, muy similar al convencionalismo social, porque estamos hablando de que no está bien visto, pero como es algo que ella hace sin que nadie más la vea, es una norma moral. Ahora, como ya tenía los traguitos encima, se le ocurrió la terrible idea de robar los anillos. Vio la mesa sola porque todo el mundo andaba en sus vueltas. Por alguna razón estaban ahí exhibidos los anillos porque pues les gustaron mucho a los novios y querían mostrarlos. Y a Ana se le ocurrió ir a robarlos, ¿verdad? Cuando menos sintió, ya los tenía en las manos y salió corriendo. Pero ojo, cuando salió corriendo, no se percató que fuera del salón donde se desarrollaba la boda había estado lloviendo. El piso estaba mojado. Se resbaló y perdió el equilibrio, cayendo al piso, cayendo al suelo. Eso es una ley natural, porque la ley natural dice que si pierdes el equilibrio, te caes, ¿de acuerdo? Y como se cayó, le dio tiempo a los novios de llamar a la policía porque la pobrecita no se podía levantar porque se dobló el tobillo y un montón de cosas. Llegó la PNC de Guatemala siempre puntual y presente en cada acto a que se le llama y la atrapó, infraganti con los anillos y demás. Ahí pudiéramos decir que ya se está rompiendo una norma jurídica, porque claro, los novios pueden venir y denunciar a Ana con además el testimonio de la PNC que la capturó en el acto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y en este caso, la norma jurídica pudiera recurrir al Código Penal, al artículo 246, ¿verdad? Que habla sobre hurto y que impone 1 a 6 años de cárcel. Acá ya no depende solo de las miradas, de la vergüenza propia, ¿verdad? De cómo lo juzgan los demás o cómo me siento yo mismo. Aquí ya entra la ley, ya es una norma jurídica y esa ley tiene peso de obligatoriedad, ¿ok? En esta historia, precisamente, tenemos este resumen que vemos acá, el límite definitivo. La palabrita que yo les dije que iba a guardar para el final, coercibilidad. Coercibilidad es, dicho en palabras sencillas, la potestad de hacer que una norma sea obligatoria por la fuerza, de imponer una norma de manera forzosa. ¿Quién? En este caso, el Estado. El Estado tiene, gracias a la coercibilidad, ¿verdad? El poder de hacer que la norma que dice que robar está mal, en el caso de Ana, tenga una consecuencia, tenga un castigo estipulado en la ley. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo religioso, todo lo moral, todo lo social se queda detrás de esa barrera, la barrera de la coercibilidad. La única que lo logra atravesar son las normas
jurídicas. Y esta imagen resume básicamente esta información, cerrando ya el video prácticamente con ese ecosistema. Hay una frase que me gustó mucho que dice que no toda norma es jurídica, pero toda norma busca orientar la conducta humana. Eso ha sido todo por hoy. Espero que con la historia de Ana, pues nos haya servido para clarificar muchas cosas de este tema. Mucho éxito si estás viendo esto porque se acerca una evaluación y si solo lo estás viendo porque estás aprendiendo del derecho, pues bienvenido a este mundo. Yo también estoy aprendiendo. Así que recuerda que si dije algo mal, no soy abogado, ¿verdad? Únicamente soy un estudiante de derecho en Guatemala que crea este canal para compartir un poquito de lo que ha ido aprendiendo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la cual estudio gratis gracias a todos los impuestos de las demás personas. Y esta es mi forma de regresarles, aunque sea un poquito más. Así que si deseas apoyar al canal para seguir compartiendo este tipo de contenido, además de apoyar con tus impuestos para mis estudios, también puedes suscribirte. Por aquí al final van a aparecer, o ya está apareciendo seguramente un botón para suscribirte y ver los demás videos del canal. Explora por ahí. Hay otro ya también en las tarjetitas de recomendación. Saludos y nos vemos en un próximo video.